Bueno, ahora hay que esperar a que se unan los demás. Así que suban todos los demás. Estoy dándole la admisión. Ahí van entrando. Bueno, esperemos un poquitito más. Ok, recién 9. Bueno, algunos se arrepintieron, capaz, o no pudieron conectarse. Ahí viene. Victoria. Ahí va. Victoria se tiene dificultades para unirse. Ahí viene Victoria. Bien. Voy a, mientras siguen entrando compañeros, voy a volver a la pantalla que teníamos. Ok. ¿Ahí la ven? Sí. Bien, vamos a empezar de nuevo en esto. El nivel molecular. Ahí ya habíamos quedado, ¿no? De la caspleta. Sí, creo que sí. Ahí va. Bien. Bueno. Arranco, sigo con lo que estamos viendo. Habíamos visto que entonces el nivel abiótico es todo el nivel químico, formado por las estructuras subatómicas, los átomos, las moléculas, y dentro de las moléculas tenemos, ¿verdad?, a las macromoléculas y a las supramoléculas. Y después tenemos el nivel subcelular. Acá es la aclaración y lo que tienen que cambiar el chip de lo que han aprendido hasta ahora. Cuando hablamos de nivel molecular, tenemos un conjunto de átomos, ¿verdad? Las moléculas son conjuntos de átomos. Bien, ahí tendríamos, ¿verdad?, las moléculas como una molécula de dióxido de carbono, que tiene pocos átomos, de agua, un aminoácido, no sé, piensen en una molécula sencilla, el metano, pocos átomos, unidos entre sí, enlazados por enlaces químicos, ¿verdad?, constituyendo una estructura molecular. Pero esas moléculas pequeñas, a su vez, pueden asociarse, formando otro tipo de enlaces, y constituir las macromoléculas. Son miles de esas moléculas pequeñas unidas. Imagínense, una glucosa. Más de 100 glucosas unidas ya sería una estructura mucho más compleja que una sola glucosa. Eso es un almidón. Bueno, un almidón, que está hecho de muchas moléculas sencillas, como las glucosas, es una macromolécula. ¿Sí? El ADN, que está hecho de muchas moléculas sencillas, que habíamos nombrado hoy, las bases nitrogenadas, la pentosa desoxirribosa, el ácido fosfórico, bueno, todas esas moléculas unidas en una estructura mucho más compleja, ¿verdad?, forman una macromolécula. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo varias macromoléculas que a su vez se asocian para darle una categoría superior a la estructura, pero que además adquiere propiedades, características y diferentes a las que tienen esas macromoléculas? Como por ejemplo un ribosoma. No es un ARN solo. El ribosoma tiene un ARN que es capaz de traducir el mensaje que da el ADN. O sea que ya no se quedó con ser un solo ARN, sino que tiene una misión porque está unido a unas proteínas que le permiten hacer y cumplir esa misión que solo el ARN no la tiene. ¿Ah? La tiene cuando está constituyendo al ribosoma. Entonces ahí tengo una estructura de mayor complejidad con una función nueva, ¿verdad?, que es la supramolécula. Y después tendría el nivel subcelular. ¿Qué diferencia hay entre el supramolecular y el nivel subcelular? Es sutil, ¿verdad? La diferencia entre el nivel subcelular y el supramolecular es mínima. Dentro del nivel subcelular nosotros encontramos las estructuras celulares no membranosas y las estructuras celulares membranosas
que es a lo que llamamos normalmente nosotros organelos. ¿Sí? Estas estructuras del citoplasma de una célula que no tienen membranas, que son macromoléculas unidas, o sea que son supramoléculas, están en el mismo nivel. ¿Ah? Decir supramolécula o decir estructura celular no membranosa, estoy hablando de lo mismo. Y pertenece tanto a los dos niveles, al subcelular como al molecular. Ahora, cuando esa estructura celular citoplasmática no solamente es un conjunto de supramoléculas, sino que tiene un límite, tiene estructuras que lo compartimentan dentro, tiene una función muy característica, distinta a la de las supramoléculas que la componen, ¿sí? Ahí ya tenemos una estructura celular membranosa o llamada también organelo. ¿Sí? Vamos a reservar el nombre de organelo, si bien en los libros le dice organelo a todo, depende de qué libro lean, ¿no? El término organelo es correcto actualmente para los organelos que están formados por membrana. Esas estructuras del citoplasma que están formadas por membranas. Inclusive el núcleo está catalogado como organelo. ¿Alguien no entendió esta diferencia? Pregunte o calle para siempre. ¿Se anima a explicar de vuelta? Sí. Vieron que el nivel supramolecular, formada por muchas macromoléculas, en realidad también forma al nivel subcelular. Porque si yo tomo los que están haciendo algo con la membrana, por ejemplo, ¿no? Vieron que está hecha de fosfolípidos, de proteínas, todas macromoléculas. Todas son macromoléculas. Entonces, la membrana tendría que ser una supramolécula. Pero como la organización es mucho más compleja que una supramolécula, porque adquiere funciones muy específicas, por ejemplo, la membrana tiene funciones de limitar, de permitir el transporte, de permitir transporte de sustancias que no entrarían nunca, pero la membrana selecciona y transporta. Es decir, como adquiere una irrelevancia más categórica, ¿verdad?, de mayor jerarquía, estaríamos entrando al nivel subcelular. Entonces, dentro del nivel subcelular coexisten estructuras supramoleculares, como son las estructuras celulares no membranosas, hablo de ribosomas, de centríolos, de elementos del citoesqueleto, ¿verdad?, los microtúbulos, los microfilamentos, los filamentos intermedios, todas estructuras no membranosas, que las puedo considerar nivel subcelular o nivel supramolecular. Y después hablo de las estructuras membranosas, que son los verdaderos organelos. Todas estructuras que compartimentan el citoplasma de una célula. ¿Sí? Háblese de mitocondria, de retículo endoplasmático liso y rugoso, de aparato de Golgi, de núcleo, de lisosoma, de peroxisoma, todas estructuras con membrana. ¿Sí? Están hechas de supramoléculas, pero cómo se estructuraron esas macromoléculas hacen que vayan más allá de ser una supramolécula, ¿verdad? Tenga una estructura y una función muy específica y muy diferente a la mera supramolécula. ¿Sí? Es más complejo. Podríamos decir que son grupos de supramoléculas que se unieron y formaron una estructura de mayor complejidad y con funciones muy específicas. Bien. En el caso de las estructuras membranosas, nosotros nos vamos a encontrar dentro de una célula dos tipos de ellas. Las que tienen una sola membrana y las que tienen doble membrana. La mayoría tienen una sola membrana, pero unas poquitas, como son las mitocondrias, el núcleo y los cloroplastos, tienen doble membrana. Bueno, ustedes tenían que definir cada una de esas niveles químicos, y bueno, más o menos para que tener una idea, una partícula subatómica es una unidad pequeña que forma parte del átomo y que no se puede dividir bajo ningún método, es casi imposible. Si bien se dividen, no vayan a creer que no se dividen, pero es prácticamente imposible en la naturaleza, no ocurre esa división, ¿verdad? Son los electrones, los protones, los neutrones,
que forman parte del átomo. ¿Qué es un átomo? Bueno, es lo más chiquito que forma la materia. Materia no viva y materia viva. Todos estamos hechos, todo lo que ocupa lugar en el espacio, que es la materia, ¿se acuerdan? Tiene volumen y ocupa lugar en el espacio, está hecha de átomos, ¿sí? En nuestro caso, ¿se acuerdan que teníamos los átomos catalogados como elementos químicos, todos aquellos de la tabla periódica? Y si se acuerdan de la última clase que tuvimos, veíamos que casi todos los seres vivos están hechos de casi todos los átomos, pero hay unos que son los que más predominan. ¿Quién se acuerda cuáles son esos átomos que están en mayor cantidad, en un 97 a un 95% de la materia viva? Que yo se los nombraba con una sigla para que no se los olvidara. El chan. El chon, exactamente. Chon, carbono, H. Oxígeno. Hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Exactamente. Ajá. Son los más abundantes. Después le seguían los microelementos, que eran 7. ¿Alguno que los recuerde? Profe, ¿Cuál es, ¿podrías profe? explicar, ¿Cómo? ¿podrías explicar eso? Porque yo soy del subgrupo B y Sí. tuvimos una clase sola nomás Bueno, y no dimos nada de eso. bien. La materia, ustedes se acuerdan que vieron un video, hicieron un crucigrama con los conceptos básicos de materia, ¿no? La materia es todo aquello que ocupa lugar en el espacio y que tiene volumen, ¿no? ¿Y de qué está hecha la materia? De unas unidades pequeñitas que son los átomos. Nosotros somos materia, ¿verdad? Los cuerpos vivos somos materia. ¿De qué estamos hechos, como toda la materia? De átomos. Los átomos en la materia viva se encuentran en cantidades, ¿verdad? Diferenciales, y por la abundancia que tienen dentro de la materia viva se dividen en 3 grandes grupos. Los que son muy abundantes, que se llaman macroelementos, son 4, constituyen entre el 95 y el 97% de la materia viva, y son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Para no olvidarlos, el chon, ¿sí? Después tenemos los microelementos, que son elementos que se encuentran entre un 1 y un 3% dentro de la materia viva, o sea, están en pequeñísimas cantidades, por eso es microelementos, no porque son pequeños de tamaño, sino porque son menos abundantes, ¿verdad? Y ellos son el sodio, el De potasio, calcio, el potasio, calcio, fósforo, azufre, cloro, El magnesio. fluoruro. exactamente. A ver, alguien que los repita todos, así el compañero que no estuvo, Calcio, sodio, potasio, fósforo, azufre, cloro y magnesio. exacto. Esos 7, ¿verdad? Generalmente se encuentran en estado iónico dentro de la materia viva y son de una abundancia muy pequeña, ¿verdad? Comparados con los otros que representan casi toda la materia viva. Y después tenemos unos elementos que hay casi una miseria de ellos en cada ser vivo, pero hay, y si faltan, aunque sea muy poquitito, genera problemas en Como las dijiste funciones. vos, trazas. Exactamente, trazas. Ahí va eso. Ahí va, trazas de estos elementos que se llaman oligoelementos. La palabra oligo es poco, significa poco, muy poco, elementos, o sea que hay pocos de estos elementos, pero no por ello dejan de ser importantes. Y ahí el resto, salvo los creados, estos que están acá abajo de la tabla periódica, que son creados en laboratorios, el resto de los elementos tenemos casi todo. Hasta arsénico tenemos en el cuerpo, tenemos oro, tenemos plata, tenemos molibdeno, cosas que ni se nos ocurre que las tenemos, pero las tenemos adentro de nuestras células, ¿sí? En pequeñísimas cantidades, en trazas, ni siquiera es medible fehacientemente la cantidad del porcentaje que hay. Pero lo que sí se sabe, que no por ser poquito, son poco importantes, al revés. Si llega a faltar alguno de ellos, se puede generar un desperfecto bastante importante en el metabolismo celular. Y hay que poner ejemplo, como ejemplo el hierro. Nos falta hierro, necesitamos poquitísimo hierro, pero nos falta el hierro y tenemos anemia. No podemos transportar nuestro oxígeno a través de los glóbulos rojos. O sea, menudo problema, ¿no? Aunque sea muy poquita cantidad, lo necesitamos, ¿sí? Y nos falta cobre y no tenemos insulina, por ejemplo, que es la hormona que nos permite, zinc, es la hormona que nos permite
disminuir la cantidad de glucosa en la sangre. Si no tenemos cobalto, que uno dice, ¿cobalto tener en el cuerpo? Sí, si no tenemos cobalto, no tenemos vitamina B. Y entonces no podemos mantener en sano el sistema nervioso, y no podemos mantener sana la piel, es decir, que son las funciones que tiene de regulación la vitamina D, la vitamina B, digo, el complejo B. Es decir, una pequeña falta de estos minerales, indudablemente enseguida se siente, aunque sean en pequeñísimas cantidades. ¿Sí? Así que los elementos de la tabla periódica los tenemos todos. Lo que hay que acordarse es que hay 4 que son los más abundantes, y otros que los vamos a usar mucho, que son los microelementos, sobre todo el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, ¿verdad? Eso los vamos a nombrar montones de veces en las funciones biológicas. Bien. Después tenemos la definición de los distintos niveles moleculares, ¿sí? El elemento puede estar formando parte del átomo, del nivel atómico o del nivel molecular. Y yo les ponía el ejemplo, y creo que el video también de la materia que les hice ver, les pone el ejemplo del oxígeno. El oxígeno como oxígeno O solo no existe, existe como O2, o sea, 2 átomos de oxígeno forman el elemento oxígeno, ¿sí? Entonces, si son 2 átomos unidos, es una molécula. Pero como los 2 átomos son iguales, se sigue considerando elemento. ¿Están de acuerdo? Además, esa unión de átomos no le cambia las propiedades al oxígeno, ¿sí? Pasa a ser molécula cuando la agrupación de esos átomos, que son diferentes, adquiere una nueva función, ¿sí? Una molécula es una agrupación de átomos o un conjunto de átomos unidos por enlaces químicos que tiene propiedades diferentes a las de los elementos que los constituyen, ¿sí? Y después, cuando esas moléculas se unen, forman una macromolécula, que sería una molécula de gran tamaño formada por la unión de varias moléculas más sencillas. Por eso ahí hay una palabra clave que es la polimerización, ¿sí? Cuando hablo de un polímero, estoy hablando de una molécula formada por varias moléculas. Eso es una macromolécula, ¿sí? Hoy hablábamos del almidón, el glucógeno, el ADN, son macromoléculas. Y después, una supramolécula sería una estructura, ¿verdad?, que está formada por varias macromoléculas unidas, pero que a su vez adquiere nuevas funciones, ¿verdad? No es solamente que se unieron las macromoléculas, sino que le da otro carisma al conjunto, ¿no? Le da otra jerarquía. Y otra de las cosas importantes es que esas macromoléculas no están unidas por enlaces de tipo covalente, ¿verdad? Están unidas por otro tipo de enlaces. En el siguiente nivel, la siguiente pregunta tenían que definir los niveles de organización biológicos. ¿Arrancamos desde dónde? ¿Qué es lo primero que hay que definir? El nivel biológico. Célula. Célula, ese es el primero, ¿verdad? La célula, como esto es el versito que nos meten desde primero del liceo, es la unidad anatómica y funcional de todos los seres vivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es lo más chiquitito que está formando parte de un ser vivo que tiene vida. O sea, que ¿qué hace? Cumple funciones de nutrición, cumple funciones de reproducción y cumple funciones de relación, ¿sí? Esas son las 3 funciones vitales básicas que solo los seres vivos, la materia viva, lo lleva a cabo. Si bien esta materia está hecha de lo mismo que la materia no viva, porque está hecha de los mismos átomos y de las mismas moléculas, casi todo igual, ¿verdad? El conjunto, esa unión de esos complejos moleculares, hace que adquiera propiedades especiales que la diferencian, que no tienen nada que ver con las propiedades de cada una de esas moléculas que la están formando, ¿sí? Cómo se unieron las moléculas, las grandes supramoléculas en la célula, hace que cada parte de esa célula, cada nivel subcelular, tenga una función, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar una mitocondria que hace la respiración celular, y bueno, la célula, por lo tanto, tiene un lugar donde se produce la energía, ¿sí? No es cualquier lugar. Hay otro lugar que es el centro de control, que es donde está el material genético.
hay otro lugar donde se fabrican las proteínas, que es el ribosoma, otro por donde se transportan, que son los retículos, ¿sí? Otro que se encarga de ensamblar y modificar todo eso que se va generando, que es el aparato de Golgi. Entonces ya no es un complejo supramolecular así nomás, sino que es un complejo mucho más estructurado y mucho más relevante, que adquirió funciones propias. Y esas funciones propias son las funciones de la vida, ¿no? Y dentro del nivel celular tenemos dos grandes grupos de células, que son los procariotas y los eucariotas, ¿sí? Los procariotas, todo lo que sea bacterias y arqueobacterias, y los eucariotas integrados por 4 reinos, que son el protista, el fungi, el plantae y el animal. ¿Sí? Los representantes actuales de este tipo celular lo tienen esos reinos. ¿Sí? Por eso, si bien hay diferentes reinos, y si bien hay una base común, las células a su vez, según los reinos, se van diferenciando. ¿Sí? Hay cosas comunes y hay cosas que cada una particularmente tiene. El otro ejercicio les pedía, tenemos que seguir definiendo lo biológico. Después de célula vendría ¿qué definición? Tejido. Tejido, ahí va. Un tejido, conjunto de células, no solamente un conjunto de células, sino un conjunto de células asociadas para cumplir alguna función en común, ¿verdad? Alguna o varias funciones en común, porque hay tejidos que cumplen más de una función. Generalmente tienen un origen embrionario común, o sea que esas células se originaron de una misma hoja embrionaria. No sé si el año pasado llegaron a ver desarrollo embrionario, porque el año pasado fue un año muy especial, pero ¿vieron algo de ectodermo, No. mesodermo, endodermo? Yo todo lo que di era Sí. de playa y costa y todas esas cosas, todo bien. Toda la parte marino. de ecosistemas, ahí va. Bueno, en una parte del programa, cuando se empieza con el reino animal, animal para animal, se da lo que se llama el desarrollo embrionario, que es una característica de los seres pluricelulares, tener desarrollo embrionario. Y bueno, todos nacemos de la unión de los animales, me estoy refiriendo, en las plantas también, pero en los animales es más conocido, de la unión de un gameto femenino, llámese óvulo, y un gameto masculino, llámese espermatozoide. Cuando se unen esas dos células, que son haploides, que tienen la mitad de la información genética, construyen una célula diploide. La primera célula diploide, que es el cigoto. En algún momento habrán oído hablar del cigoto. El cigoto es la primera célula que tenemos. Todos fuimos un cigoto alguna vez, y para ser lo que somos actualmente, esa única célula tuvo que hacer reproducciones así, a granel, ¿no? Se tuvo que dividir, y esas dos se tuvieron que dividir, y a su vez se dividieron por mitosis sucesivas, hasta que hicieron una pelotita de células, ¿sí? En algún momento, allá cuando teníamos una semana de vida, éramos una pelotita de células. Y esa pelotita de células la compararon con el fruto de una mora y le llaman mórula, ¿sí? La pelotita de célula tampoco se parece a nosotros, porque nosotros no tenemos ni forma esférica, ni somos una pelotita solamente de pocas células. Tenemos trillones de células y tenemos una simetría bilateral. Así que esa pelotita de célula tuvo que sufrir muchos cambios. Y ahí empezó un proceso que se llama gastrulación, que llevó a que esa pelotita de células se transformara en una masa de células que adquirió un eje anteroposterior y además adquirió un largo y un ancho, ¿verdad? Se fue modificando su forma, y en vez de ser un conjunto de células todas iguales, empezaron a haber procesos químicos y acciones sobre el ADN que lograron que ese ADN se empezara a expresar y empezara a transformar esos grupitos de células hasta que terminó formando tejidos. Los 3 primeros tejidos importantes que se forman en un ser vivo son el ectodermo, que es el que está por fuera, el tejido que está por fuera de esa masita de células, el endodermo, que es el tejido que está por dentro, y el mesodermo, que es un tejido que se encuentra entre medio del ectodermo y el mesodermo, ¿sí? A partir de esos 3 tejidos iniciales, empiezan los procesos de diferenciación que dan lugar a la aparición de todos los tejidos de un animal. Los tejidos de un animal básicamente son 4,
los epiteliales, los conjuntivos, los musculares y los nerviosos. ¿Sí? Dentro de cada uno de esos 4 básicos hay muchas variedades que van a ser la pesadilla de todo el año. Pero va a ser una de las cosas, de los niveles que más vamos a darle estudio. Y después acá, para que no creo, esto creo que ni siquiera lo deben haber visto en su vida, salvo que hayan tenido un apasionado profesor de biología por las plantas. Nadie les debe haber enseñado estos tejidos, que son los tejidos de las plantas. Yo lo aprendí en 4º año de primaria. Mirá tú qué bien, qué maestra fantástica. La epidermis, el suberocorcho, el xilema y el floema, que son los tejidos de conducción. El parénquima, que es donde se hace la fotosíntesis, y también se reservan muchos alimentos. El colénquima y el esclerénquima, que son los tejidos de sostén. Gracias a esto podemos encontrar árboles de más de 100 y pico de metros de altura, como las grandes secuoyas, esas que son los árboles más grandes. Y después el tejido de crecimiento, que es el meristemo, que gracias a esto las plantas las podemos cortar y de una varita la plantamos y nos sale otra nueva plantita, porque conservan ese tipo de tejido indiferenciado que da origen a todos los demás tejidos. ¿Sí? Pero nosotros en este año nos vamos a abocar a este lado, a los tejidos animales, ¿sí? Que son los epiteliales, los conjuntivos, los musculares y los nerviosos. Ese es el nivel que nos compete. El siguiente nivel biótico, ¿verdad? O vivo o biológico, que le sigue a los tejidos, es el de órganos. Cuando esos tejidos se agrupan para formar una estructura que adquiere una nueva propiedad. ¿Verdad? Puede ser que tenga tejido nervioso, que tenga tejido muscular, que tenga tejido epitelial, pero ya no es cada tejido por su lado. Ahora están todos abocados a, por ejemplo, que se haga la digestión, o a, por ejemplo, que se bombee sangre. Entonces yo tengo ahí un tejido nervioso, tengo un tejido muscular, tengo un tejido epitelial, pero todos están ¿para qué? Para que construir una estructura que va a cumplir una función propia. Y justamente un órgano es un conjunto de tejidos asociados para realizar un acto, una función en particular. El siguiente nivel biológico sería el de aparatos y sistemas. ¿Sí? Y como acá es lo de todos los años controvertido, ¿qué es un aparato y qué es un sistema? ¿Son cosas Un distintas? sistema sería un conjunto. No, sí. Lo que pasa es que el aparato creo que estaba formado por órganos de diferentes tipos de tejido y el sistema con todo tejido del mismo tipo. Ahí va. Unos son órganos homogéneos, otros son órganos heterogéneos. Bien, pero ¿los dos qué son? Son un conjunto de órganos. Exacto. Tanto un aparato como un sistema son un conjunto de órganos que cumplen funciones comunes. ¿Sí? Están organizados para cumplir funciones comunes. Entonces la diferencia, como dice el compañero, está en su estructura. ¿Sí? Esos órganos pueden estar formados por tejidos diferentes, forman un órgano heterogéneo, donde los tejidos se notan que hay distintos tipos de tejidos. Yo cuando analizo al microscopio un tejido, me doy cuenta que hay diferentes sectores dentro de ese órgano, donde no hay un tejido que predomina. Hay varios tejidos. Entonces, ese órgano pertenece a un aparato. ¿Sí? Hay otros órganos que cuando los observamos al microscopio, nos aparecen homogéneos, parece que hubiera un único tejido. Si bien no es cierto, hay varios tejidos, pero hay uno que predomina. Entonces ese órgano pertenece a un sistema. ¿Sí? Eso sería una de las diferencias. Otra diferencia está dada por la distribución de los órganos dentro del organismo. En un sistema, los órganos que lo conforman se encuentran distribuidos por todo el cuerpo. Y si no, pónganse a pensar, un sistema que conozca. Sistema nervioso. Sistema nervioso. ¿Por dónde tenemos sistema nervioso? Por todo el cuerpo. Exacto, porque los nervios llegan hasta la mínima puntita de los dedos, a todos lados hay nervios y que son órganos del sistema nervioso. Así que ahí tenemos nuevamente órganos formados por un tejido predominante y además distribuidos por todo el cuerpo. ¿Sí? Ahora piensen en un aparato. El aparato digestivo está todo en la caja. En la caja no, en Sí, esta ¿en qué parte parte? de acá abajo.
Es decir, si bien tenemos desde la boca y algo en el cuello, la mayor parte de los órganos está concentrado en el abdomen. ¿Sí? Ahí va el abdomen. Justamente, los órganos de un aparato tienden a concentrarse en una región corporal. ¿Sí? Bueno, entonces, podemos definir que el sistema está compuesto por órganos homogéneos, porque hay un tejido que predomina, ¿sí? Tienen un origen embrionario común, y se encuentran distribuidos en en todo el organismo sin dejar casi espacio. ¿Sí? O sea, sus órganos tienden a ocupar todos los espacios del cuerpo. Mientras que el aparato está compuesto por órganos heterogéneos, es decir, por diferentes tejidos que ninguno predomina, están todos presentes y se notan, y sus órganos tienden a estar concentrados en alguna región o subregión del cuerpo. ¿A quién le importa esta diferencia? Solo a los que estudian anatomía e histología. A nadie más. Si ustedes leen una fisiología médica, se van a encontrar que son todos sistemas. Les dice el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema óseo, todos son sistemas. Porque a ellos que estudian la función, no les interesa separar estructuralmente nada. Lo que les importa es la función. Sin embargo, el que estudia anatomía y el que estudia histología, sí tiene importancia. Por eso, esto del aparato y del sistema solamente lo van a encontrar a nivel de la anatomía y la histología. ¿Sí? Hay una tendencia a nivel mundial de eliminar la palabra aparato y quedarse con todo sistema, ¿eh? Pensando que el sistema es un conjunto de elementos organizados que tiene una función, que en definitiva lo es. Pero los anatomistas siguen insistiendo en hacer esta distinción porque desde el punto de vista estructural tienen su diferencia. Pero se siguen peleando con esto, no que me vayan a creer que... Así que no les quite el sueño esto de los aparatos y sistemas. Sepan cuál es cuál y nada más. Bien, acá tenemos los aparatos y sistemas. Será otro ejercicio. ¿Sí? ¿Cuál es el primer aparato o sistema que tenemos? Este que está aquí. No me acuerdo. Sistema tegumentario. Muy bien, es un sistema. ¿Por qué es un sistema? Porque está por todo el cuerpo. Exacto. ¿Cuál es el órgano principal? La piel. La piel. La piel. Y la piel está formada por un tejido predominante que es el tejido epitelial. ¿Sí? Entonces es un sistema, está distribuido por todo el cuerpo y además tiene un órgano que es bastante homogéneo. Sistema tegumentario. ¿El siguiente? Sistema Óseo. El óseo. sistema Pensé que- óseo. Ahí va. ¿Por qué sistema? Porque está en todo el cuerpo también. Ahí va. Hay huesos por todos lados y hay un tejido que predomina en los huesos, que es el tejido conjuntivo óseo. ¿Sí? ¿El de al lado? Sistema muscular. El sistema muscular, nuevamente El vemos muscular. lo mismo en todo el cuerpo, y hay un tejido predominante que es el muscular estriado esquelético. ¿Sí? Tenía otro nombre el muscular, ¿no? Hay tres tipos de tejidos musculares: el muscular liso, el muscular estriado cardíaco y el muscular estriado esquelético. En este caso, el sistema muscular está formado por estriado esquelético. ¿Sí? El que predomina es ese. ¿El siguiente cuál es? Sistema Nervioso. nervioso. El sistema nervioso, como ven, distribuido por todo el cuerpo, y hay un tejido predominante. ¿Quién es? Eh, ¿El Los cerebro? El cerebro es un órgano. ¿Qué tejido Los forma el cerebro? ah, ¿El sistema nervioso tejido es? Nervioso. Neuronas. Ah, Las neuronas son las células del tejido nervioso. ¿Ah? sí, sí. Bien. Ahora, este es tramposo. Este que viene acá es muy tramposo. ese es el de. No me acuerdo el nombre. Pero ese es el de las hormonas y eso, ¿no? Exacto, es el de las hormonas. Entonces ustedes me dirán, pero profesora, esto no está distribuido por todo el cuerpo, porque yo veo solamente glándulas, que son las naranjas, a nivel del tórax, a nivel del cuello, allí en la base del cerebro, y después en el abdomen, pero no veo nada en los miembros superiores ni en los miembros inferiores. Entonces, ¿por qué sistema?
Porque sus cosas van, o sea, las hormonas van por todo el cuerpo, ¿no? Exacto, porque la distribución de sus productos actúan a nivel, entonces lo abarca todo igual, aunque no esté distribuido. Y además, los órganos están formados por un tejido predominante, que es el epitelial glandular, ¿sí? Este sistema, ¿cómo se llama? Este de las hormonas. Endocrino. Exactamente. Y vamos a hablar correctamente, no a la uruguaya. Nosotros a todo le metemos un tilde, no es endocrino, sino que es endocrino. Ok. Es el acento, profe. Es que nosotros hacemos con todo, con el video, todo le metemos. No es video, pero nosotros Sí. no vamos a decir jamás video, ¿verdad? Es decir, siempre vamos a ponerle el tilde. Bien, el sistema endocrino, ¿qué sería? Sistema circulatorio. Más que circulatorio, cardiovascular, porque dentro de lo circulatorio también tendríamos que poner linfático, que también es un sistema de circulación, ¿sí? El sistema cardiovascular también tiene una distribución por todo el cuerpo y se refiere más que nada al corazón, al tejido predominante, que es el muscular cardíaco. Porque ya en las arterias y en las venas no es tan cierto eso. Así que lo tenemos por la distribución, inclusive hay quienes le dicen aparato circulatorio. Ahí hay una controversia, pero me inclino más por sistema cardiovascular, por esa predominancia del tejido cardíaco, del motor de este sistema, y además la distribución a nivel de todo el cuerpo. ¿Y el de al lado? No sé. Linfático. El O algo así. linfático, ahí va. Se le puede decir linfático, se le puede decir inmunitario, se le puede decir defensivo. Cualquiera de los tres nombres vale. ¿Y el que tenemos al lado? Aparato Respiratorio. respiratorio. Aparato Ahí va. respiratorio. Vieron la concentración de los órganos en un sector del cuerpo, ¿no? Aparato respiratorio. ¿Y acá? Aparato digestivo. Digestivo. Aparato digestivo. Digestivo. ¿Y el de al lado? Es urinario, pero no sé si es. Es urinario. sí. Podemos decirle aparato urinario correctamente o sistema excretor no muy correctamente, porque no es lo único que produce excreción. Pero lo van a encontrar también con ese nombre. ¿Y el de al lado? Hablen bien acá. Acá tienen que no cometer errores. Sería, A ver. Eso mismo. ahí va. Si son alumnos de Carolina Raimondo, no pueden cometer errores. Ay, no. Aparato genital masculino. Muy bien. El aparato genital masculino. Tiene la tendencia a decir el aparato reproductor, ¿verdad? ¿Se acuerdan por qué la diferencia entre reproductor y genital? No, pero supongo que hacen la diferencia porque no se o sea, necesita de otra cosa, de otro aparato para reproducirse, capaz, ¿no? No. No, entonces no sé. Porque yo nunca En vi eso. realidad, el aparato no es exclusivamente reproductor, tiene otras funciones muy importantes, quizás las más empleadas, que son las funciones placenteras, y que tienen que ver con toda nuestra sexualidad. Por eso es más abarcativo hablar de aparato genital masculino y no reproductor masculino. Y lo mismo pasa con el femenino, el aparato genital femenino. ¿Sí? ¿Por qué aparato? Bien claramente vemos el grupo de órganos ubicados en un sector del cuerpo, no hay un tejido predominante de esos órganos, son bien heterogéneos, ¿sí? Bueno, entonces, resumiendo, la diferencia entre un aparato y un sistema, en el aparato es el conjunto de órganos relacionados entre sí con una función común, y el sistema igual, ¿sí? En el aparato los órganos son heterogéneos, es decir, formados por muchos tejidos, y no hay una predominancia de ninguno de ellos, mientras que en el sistema los órganos son homogéneos, están formados por un tejido que predomina. Y en el aparato los órganos suelen localizarse en una región del cuerpo determinada, mientras que en el sistema los órganos suelen estar distribuidos por todo el cuerpo. ¿Está claro? Sí. Bien. Sí. Bien. Y después tenían que hacer este ejercicio, que era parear los sistemas con su función. ¿Sí? Si lo tienen ahí como para irlo mirando, el sistema tegumentario es aquel que cubre y protege el cuerpo, ¿verdad? El sistema óseo es el que sostiene